Creo que nos hace falta identidad, creo que nos hace falta soñar y construir identidad. El sueño es un insumo de la identidad. Entonces hemos preparado esta presentación. ¿Cómo comenzaría? Recordando las palabras de un alumno, que incluso no me las dijo, sino que las puso en un chat o en una de esas redes. Decía, los adultos nos hablan de cumplir sueños, pero no nos enseñan a construir sueños. Y son esas frases que uno lo marcan. Cumpla sus sueños, pero ¿me han enseñado a construir sueños? Yo iría primero a la naturaleza. La naturaleza es sabia. Buscando algún tipo de sapiencia en la búsqueda de destinos y nortes, encontramos el ejemplo de las aves. Las aves tienen un diseño muy complejo para llegar a su destino y para migrar en las estaciones, y llegan al lugar donde escapan del invierno y vuelven a su lugar sin extraviarse. Los científicos creían que las aves lo hacían porque tenían una especie de brújula y que en la nariz tenían, en el pico tenían hierro. De hecho tienen hierro, y llegaron a creer durante un tiempo que ese hierro era lo que las orientaba. Pero comenzaron a investigar con mayor detenimiento y se dieron cuenta que esa brújula era mucho más compleja y estaba más integrada a su cuerpo. De hecho, en un experimento, a unas aves les cortan un nervio y se extravían. La naturaleza es sabia. Las aves tienen su brújula. Los seres humanos no la tenemos. Gracias a Dios no la tenemos, porque podemos innovar y buscar otros nortes. No estamos condicionados al clima. Y las estaciones han producido desarrollo en aquellos países que la tienen. Nosotros tenemos una primavera y ahí de pronto pudiéramos cuestionarnos qué tanto esa primavera nos puede incidir en nuestra falta de identidad. No sé, pero el hecho es que no la tenemos. Mi idea es construir esa brújula, y yo creo que la identidad tiene que ver mucho con esa brújula. Y hay personas que han logrado crear esa brújula. Entonces me he puesto a pensar un poco cómo crear esa brújula y cómo crear identidad. ¿Qué necesitaríamos para crear identidad? Saber quiénes somos. Bueno, quién soy como persona. Mi historia, mi pasado, mis errores, mis aciertos. Sería el primer punto. El segundo punto sería tener un sentido de vida, un norte. Ese norte que buscan las aves por la naturaleza sabia, pero nosotros tenemos que construirlo. Hay que soñarlo. Ese alumno que decía no nos enseñan a construir, bueno, hay que enseñar a construir sueños. Ser capaz de construir y alcanzar ese destino, ese sueño, ese norte. Y en teoría de liderazgo quizás esa es la cualidad más importante de los líderes. Lo llaman locus de control interno. Cuando el líder sabe que es capaz de construir su destino y llegar a su sentido, cumplir su norte. Y deja de echarle la culpa al ambiente. Se independiza, es autónomo. Conoce sus dependencias, pero es autónomo. Y crea una historia inspiradora, que lo motive a él y que motive a sus seguidores. Los inspira, hay algo espiritual, hay algo emocional. Es mucho más complejo que con las aves. Y también crea rituales, narrativas se repiten, hábitos que nos ayudan a repetirnos que somos capaces de alcanzar ese sentido sin olvidarnos quiénes somos. Entonces, ahí hay un desarrollo sobre cómo crear identidad. Y si comenzamos a estudiar grandes líderes, no hay mucho tiempo, pero nos podemos acordar de un líder como Mandela, que reúne muchas cualidades, entre ellas la de la identidad y la de tener un claro sentido en la vida. Una larga camino hacia la libertad. La autobiografía que él escribe, y en donde cuenta que incluso cuando llevaba más de 22 años en cárcel, la cárcel le ofrecen la libertad, pero ese pacto de libertad no era el pacto que cumplía su sueño y el sueño de una nación de blancos y negros unidos. Y no aceptó la libertad, porque era una libertad para él, no era una libertad para un pueblo de blancos y negros. Era algo mucho más profundo. Si ustedes han visto la película Invictus, y si no se la recomiendo, de cómo un líder la tiene clara. Tiene claro el porqué de su existencia y trasciende y no acepta la libertad y espera y negocia en el momento justo una libertad
para una nación de blancos y negros. Apple, Steve Jobs, una empresa exitosa, la tiene clara, tiene un sentido. En TED Talks hay una charla en donde nos explican el por qué, tienen claro el por qué. Los empleados tienen que trabajar para ese por qué, no tanto el cómo o el cuándo, sino el hacer una máquina apetecida y necesaria para cada cliente. Es decir, cada empleado de Apple tiene que trabajar para construir algo que él desee tener. El sentido, la tienen clara y por eso tienen éxito. Y las ciudades también tienen identidad y tienen norte. Y en la reciente medición que nos comparte el Economist, esta gran revista inglesa, pues encontramos las mejores ciudades en el 2018. Viena subió. ¿Qué están haciendo en Viena? Melbourne, Osaka, Calgary, Sydney, Tokio, Toronto. ¿Qué hacen en esas ciudades? ¿Cuál es su identidad? Claro que tienen un norte y se preocupan por consentir al ciudadano, por consentir al turista, porque la gente vaya, porque haya arte, restaurantes, alamedas, campos verdes y hay un acuerdo colectivo. Viena, Melbourne. En Bogotá no estamos bien. Decir que estamos bien, yo creo que sería negarlo. Hay evidencia. Bogotá, ¿cómo vamos? Mide año a año cómo vamos. Y el orgullo de ciudad ha venido bajando. Hay una leve recuperación entre el 16 y el 17. Pero la idea es que la tendencia es a la baja y que si estábamos en 65% de personas que se sienten orgullosos, hoy estamos en 42%. Vamos a ver qué pasa en la medición del 2018, pero la tendencia es a la baja, es preocupante. ¿Qué tan satisfechos están con vivir en Bogotá? También hay una tendencia a la baja. Si estábamos en 65 en el 2009, estamos en este momento en el 49. O sea que los indicadores, que los expertos dicen lo que importan son las tendencias, nos dicen aquí hay algo, vamos a ver si se rompe o no esta tendencia. Pero no estábamos tan bien como hace una década. Alguien decía, Bogotá es la Atenas suramericana. Pero uno pregunta, y pocos saben por qué. Es una narrativa de una persona que lo dijo. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Nos representa? ¿No nos representa? Luego los gobiernos vienen y hacen cada 4 años unos ejercicios de marketing, crean unos símbolos, unos eslogan, pero son los de cada 4 años. Quizás necesitamos una Bogotá sin tanta arandela. Incluso el último símbolo, la última imagen ha sido demandada y lo contencioso exigió que le metieran todos y todas. Ahí no hay identidad, estemos o no de acuerdo, pero no hay identidad. Le estamos entregando unas oficinas que hagan unos símbolos, pero eso no queda. De pronto, el Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas, como que nos llega. Pero no hemos reflexionado y seguimos condenados al ejercicio repetitivo de cada 4 años. Los ejercicios de planeación del desarrollo tampoco ayudan, porque aceptémoslo, son para cada 4 años. Un sueño, una identidad no se construye cada 4 años. Las visiones que a veces se incorporan en los planes de desarrollo son cerradas, coyunturales y antitécnicas. Yo me puse a buscar la visión del actual plan de desarrollo del alcalde Peñalosa. Tenía 8 páginas. Una visión de 8 páginas no llega, no mueve, no persuade. La narrativa debe inspirar, debe ser breve, debe dar identidad. Esto es lo que queremos ser en el 2040 o en el 2100. Aprender a manejar unos tiempos distintos. Una narrativa que dé no solo identidad, sino sentido, norte, control, locus de control interno. Somos capaces. El plan de ordenamiento territorial tampoco ayuda. Si nos ponemos a hacer una memoria de los que se han hecho en Bogotá, son no solamente documentos muy técnicos, sino que no salen del Consejo, no los puede aprobar el organismo democrático llamado a hacerlo. Entonces, el POT tampoco ha sido una oportunidad para crear identidad.
La Cámara de Comercio, pues que es una organización importante, ha hecho algunos ejercicios de prospectiva, pero no han sido ejercicios amplios de construcción de identidad. Los últimos escenarios que yo revisaba no arrojan la visión, no arrojan los riesgos, más son unos estilos de administración. Entonces, hay una necesidad. Nuestros gobernantes se comportan muchas veces como enemigos, ignorando, reversando el pasado. Elegidos con muy bajos porcentajes, no son representativos, intentos de revocatoria. Y los ciudadanos, quizás pasivos, en esa construcción de identidad, pero yo no lo culparía al ciudadano, como tampoco culpo a mi estudiante cuando en una red decía, los adultos nos piden que cumplamos nuestros sueños, pero ¿cuándo nos han enseñado a construir sueños? Entonces, por eso la propuesta de construir identidad tiene la palabra de aprender a soñar. Mi propuesta, pues soñemos colectivamente a través de unos ejercicios de civilidad, de democracia deliberativa, con representantes bien seleccionados, que reúnan toda la diversidad de la ciudad, que pensemos detenidamente qué hemos sido, nuestro pasado, porque no podemos desprendernos, la ciudad tiene un alma que tenemos que redescubrirla, contarla, sus cambios, sus hitos históricos, qué somos en el presente, dónde estamos, hacia dónde vamos. No solamente basta con saber cómo estamos, sino hacia dónde vamos y utilizar los indicadores y ponernos unas metas de volver a subir en orgullo y volver a subir en satisfacción. Necesitamos construir un acuerdo colectivo que revise el pasado, porque nuestra identidad no se puede desprender del pasado. Tiene que partir de lo que hemos sido, de esas experiencias e incluso de no repetir nuestros errores, pero volver esos errores experiencias. ¿Sí? ¿Por qué? Teníamos un tranvía, que hoy en día más de una ciudad se precia a un tranvía. ¿Por qué lo acabamos? Teníamos trole. Uno va a Atenas en este momento y coge un trole y uno recuerda que yo de niño alcancé a montar en el bus con tirantas. Lo más moderno hoy lo tuvimos en Bogotá y lo acabamos. Y lo del metro es una larga historia, que también ha sido demorada, reversazos, egos. Eso hace parte. Yo no voy a negar el pasado para construir identidad. Entonces hay una metodología. Yo esta metodología la he venido construyendo durante varios años como profesor y como analista de política pública. Esa metodología busca crear identidad, un sentido para el territorio urbano en este caso. La he venido fogueando en Buenaventura, la he venido fogueando en Tumaco, y ahí vamos. Entonces no es algo completamente extraño, es algo que lo he venido fogueando y que sobre eso pudiéramos más adelante profundizar. Representación de todos los sectores, tienen que estar todos los sectores a través de unos procesos de elección, si no existen, constructores, juventud, etnias, territorios. Una actitud auténticamente dialógica, que tengamos empatía con el contradictor. Vamos a dialogar y a construir y nos vamos a poner del lado del contradictor para construir identidad. Hacer una especie de DOFA bogotano, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, nuestras amenazas, ¿sí? Y seguir luego a través de una metodología muy sofisticada de sensibilidad que permite manejar complejidades multifactoriales, priorizando los factores que debemos intervenir y que explican el por qué no tenemos una identidad y el por qué no tenemos una inspiración que esté llevando a la ciudad a competir entre esas 10 primeras del mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos soñar a través de una metodología, construir un sueño que nos lleve a llegar y ascender? Construir unos escenarios, unas narrativas, pero esos escenarios son un sueño, lo ideal, pero también unas pesadillas que si no nos ponemos de acuerdo, vamos a llegar a esas pesadillas. ¿Cuántos carros entran al año en Bogotá? ¿Cuántos carros entran al mes en Bogotá? ¿Cuántas vías se construyen en Bogotá? ¿Y qué tanto avanzan nuestros sistemas de modelos masivos? Y cuando hacemos eso, los escenarios son preocupantes. Hay que hacer
sueños, pero también la metodología permite construir las pesadillas si no nos ponemos de acuerdo. Pero el sueño que contiene nuestra visión nos va a inspirar a evitar esas pesadillas, para que con esas narrativas de pesadillas y sueño y una gran visión, luego creemos un gran paraguas que soporte y acompañe los ejercicios de planeación, del desarrollo, del ordenamiento territorial y los ejercicios de política pública, todos gracias a esa visión colectiva que sería un ejercicio de gobernanza apuntando a ese gran norte, ¿sí? Contando victorias tempranas, cambiando nuestros hábitos, cambiando las narrativas y los rituales. Los expertos en políticas públicas hablan mucho de la ventana de oportunidad. Yo con esto evalúo mucho a mis estudiantes o analistas de política pública, para que entiendan el sentido de ventana. Muy pocas personas saben por qué se habla de ventana de oportunidad. Las ventanas de oportunidad aluden a las ventanas de las salas de lanzamiento aeroespacial, que se abren pocas veces en el año, que cuando se abren duran poco tiempo abiertas, y hay una incertidumbre. Uno puede estar listo, pero de pronto no ayuda el clima, o se daña un pedazo de la nave espacial y tenemos que detener y volver a esperar a que se abra la ventana. Pero las ventanas son breves, son poco frecuentes y a veces son inciertas. Pero en cierto caso podemos predecir que se va a abrir una ventana. Y en el caso de Bogotá se va a abrir, por ejemplo, las elecciones del 2019. Vienen unas elecciones. Tenemos que estar preparados, porque no basta que se abre la ventana. Tenemos que tener un problema, que creo que sabemos nuestro problema, nuestra ausencia de identidad, una solución, una metodología para construir esa identidad, y un momento histórico que son elecciones, para involucrar a ciudadanos técnicos políticos en un ejercicio deliberativo, de civilidad, y construir ese sueño y construir esa identidad. La pregunta es, ¿quién acepta el reto? Muchas gracias.